Evangelio de hoy. Lunes 23 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? ¿Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo. Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, Jesús dirige una advertencia clara y directa a todos aquellos que, sin conciencia de su propio estado interior, se sienten con autoridad para juzgar al prójimo. Y al hacerlo, no solo distorsionan la verdad, sino que cargan sobre sus hombros el mismo peso de juicio que imponen sobre los demás. Porque con la vara con la que midan serán medidos, y con la medida con la que juzguen serán juzgados. Ya que el juicio no es una simple opinión humana, sino una manifestación del interior. Una señal clara del estado del corazón, de la salud del alma, y del grado de comunión con Dios que realmente se posee. Cristo, con una sabiduría que traspasa los tiempos y las culturas, nos revela que el acto de juzgar es más que una evaluación objetiva. Es un acto que compromete el alma. Pues quien juzga se coloca, conscientemente o no, por encima del otro, erigiéndose en juez sin haber sido llamado a hacerlo. Y al hacerlo, se aleja del espíritu del Evangelio. Porque en lugar de optar por la compasión, por la misericordia, por el amor que todo lo excusa y todo lo espera, elige la dureza de un corazón que olvida que también ha sido perdonado, que también ha caído, que también necesita la gracia. La hipocresía que Jesús denuncia aquí no es una simple incongruencia, sino una deformación grave del alma, que habla más de una falta de conversión que de un error de juicio. Porque quien ve la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio, no solo ha perdido la capacidad de autocrítica, sino también ha perdido la pureza de la mirada. Esa que nace de un corazón limpio, de un espíritu contrito, de un alma que ha sido tocada por el fuego del Espíritu y no se atreve a levantar el dedo acusador porque sabe que su redención no le pertenece por mérito, sino por misericordia gratuita. Jesús utiliza una imagen poderosa. ¿Cómo puedes decir a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Y al hacerlo nos confronta con la incoherencia, con la falta de transparencia, con esa tendencia tan humana de señalar las fallas del otro como una forma de esconder las propias, de proyectar nuestras inseguridades, nuestras sombras, nuestras frustraciones en el prójimo, como si al condenarlo a él, nos exoneráramos a nosotros, olvidando que todo juicio severo nace del orgullo herido o de la falta de amor. Este llamado a no juzgar no es una invitación al relativismo moral, como a veces se malinterpreta, sino un grito profundo para revisar desde donde miramos al otro. ¿Cuál es el lugar espiritual desde el cual evaluamos, corregimos o criticamos? Y si no está impregnado de compasión,
de humildad, de oración, de verdadera caridad cristiana. Entonces será un juicio nulo ante los ojos de Dios. Y solo contribuirá a endurecer nuestro corazón, a alejarnos de la verdad, a alimentar esa autosuficiencia que tantas veces impide la acción del Espíritu. Cuando Jesús nos dice que saquemos primero la viga de nuestro ojo, está apelando a un proceso personal de purificación que no se logra de manera superficial, sino en el silencio, en la oración profunda, en el enfrentamiento sincero con nuestras debilidades. Porque solo el que ha llorado su propio pecado puede comprender con ternura el pecado del otro. Solo el que ha descendido hasta el abismo de su fragilidad y ha sido levantado por la misericordia divina, podrá mirar al prójimo con compasión real, sin superioridad, sin dureza, sin condenas que ciegan el alma. La dureza con la que juzgamos suele estar ligada al desconocimiento de nuestras propias heridas. Porque ¿quién no ha entrado en contacto con su historia interior? Con sus carencias afectivas, con sus caídas más ocultas. Termina proyectando sobre los demás lo que no ha querido sanar en sí mismo. Y es por eso que Jesús, sabiendo lo profundo de la psicología humana, nos pide que miremos hacia adentro antes de hablar del otro. Que revisemos el estado de nuestra mirada antes de opinar sobre la conducta ajena. Que permitamos a Dios trabajar primero en nuestro corazón antes de pretender corregir los caminos de los demás. No se trata de callar ante el mal, ni de renunciar al discernimiento, sino de recordar que toda corrección, si no nace del amor, está vacía. Que todo juicio, si no está ungido por la ternura de Cristo, es un arma que hiere más que sana. Que toda denuncia, si no se hace con el deseo de redención del otro, se convierte en soberbia disfrazada de celo espiritual. Y eso es lo que el Evangelio denuncia con fuerza. Porque Jesús conoce el corazón humano. Y sabe cuánto daño pueden hacer las palabras cuando no están alineadas con el Espíritu. La hipocresía que señala a los demás sin tocarse a sí misma es una enfermedad espiritual. Un autoengaño que nos aleja de la verdad. Una ceguera voluntaria que termina destruyendo la comunión. Porque cuando juzgamos sin caridad, construimos muros. Aislamos. Y negamos al otro la oportunidad de ser acogido como es. Y es ahí donde la Iglesia deja de ser hospital de campaña para convertirse en tribunal. Y el Evangelio deja de ser buena noticia para convertirse en peso insoportable. Porque nadie quiere ser mirado con dureza. Y todos anhelamos el consuelo de una mirada que entienda. Que espere. Que acompañe. Jesús nos enseña que solo podremos ver con claridad cuando nuestra propia mirada haya sido sanada. Cuando hayamos permitido al Espíritu Santo limpiar nuestra visión de toda neblina, de todo prejuicio, de toda herida no resuelta. Porque una mirada herida juzga, pero una mirada sanada ama. Y una mirada amada construye puentes, en lugar de levantar muros. Y es ahí donde la corrección fraterna se vuelve auténtica. Donde el amor habla con verdad. Y donde la comunidad se fortalece con vínculos de sinceridad y misericordia. No con máscaras o apariencias. Porque cada vez que señalamos con un dedo, hay tres que apuntan hacia nosotros. Y en esa imagen tan simple se encierra una gran verdad espiritual. Que toda corrección comienza en casa. Que toda denuncia debe pasar primero por el tamiz del examen de conciencia.
Que todo lo que decimos del otro debería nacer de un corazón que ha sido primero corregido por Dios en la oración. En el silencio. En las noches oscuras donde solo Él sabe cuánto nos cuesta mirar nuestra propia miseria sin desesperar. Y cuánto bien nos hace saber que a pesar de todo, somos amados con locura. El Evangelio de Mateo no es una invitación a la indiferencia ante el pecado, sino una llamada a la autenticidad radical. Porque quien se atreve a vivir desde el corazón de Jesús no puede hablar del otro sin haber hablado antes con Dios sobre sí mismo. No puede señalar sin haber llorado sus propias caídas. No puede corregir sin haber sido corregido primero por la verdad del Evangelio. Y esa es la libertad de los hijos de Dios. Poder mirar al otro como hermano, no como rival. Poder acompañar en la debilidad. No condenar desde la distancia. A veces creemos que nuestra rectitud nos autoriza a juzgar. Pero la verdadera santidad nunca señala con dureza, sino que abraza con delicadeza. Y es por eso que los santos no fueron jueces implacables, sino testigos de una misericordia que todo lo espera y todo lo cree. Una misericordia que no niega la verdad, pero la comunica con ternura. Una misericordia que no se escandaliza del pecado, sino que se escandaliza de la indiferencia. Y por eso se pone en camino, como el buen samaritano, que no juzgó, sino que curó. Jesús no pide que seamos ingenuos ni que ignoremos el mal, sino que nos recuerda que toda corrección debe estar precedida por la compasión. Porque si no está filtrada por el amor, se vuelve un veneno disfrazado de virtud. Una dureza que destruye en lugar de sanar. Y es por eso que el Señor insiste en que miremos primero nuestra propia viga. No para detenernos en la culpa, sino para ser verdaderamente libres. Libres para ayudar sin orgullo. Libres para servir sin vanidad. Libres para amar sin condiciones ni reservas. Sabiendo que solo desde el conocimiento humilde de nosotros mismos podemos acoger al otro con corazón limpio. La hipocresía de quien no reconoce su ceguera espiritual es como un velo que impide el verdadero encuentro. Porque aquel que no ha permitido que Dios lo mire con verdad no podrá mirar al prójimo sin filtros, sin prejuicios, sin esa dureza que a menudo encubre una herida no sanada. Y es ahí donde el Señor nos invita a la autenticidad del Evangelio. A la transparencia de quien no finge ser perfecto, sino que camina con otros como uno más que también tropieza. Como uno más que necesita a diario el perdón del Padre. Como uno más que ha caído y ha sido levantado por pura gracia. El juicio condenatorio no construye comunidad. La fractura no sana heridas. Las profundiza. No acerca a Dios. Aleja. Porque cada vez que uno de nosotros juzga sin misericordia, apaga una llama de esperanza en el otro. Disminuye su deseo de convertirse. Y termina endureciendo su corazón en vez de invitarlo a la vida nueva. Por eso el Señor quiere que nuestros labios pronuncien palabras que eleven, que restauren, que animen al arrepentimiento desde el amor, no desde el miedo ni la vergüenza. La mirada cristiana es una mirada redentora. No porque niegue el pecado, sino porque cree en la posibilidad del cambio. Porque sabe que el otro puede ser mejor. Porque confía en la gracia. Porque no se deja vencer por el escándalo del mal, sino que lo enfrenta con la fuerza suave del Evangelio, que nunca es agresiva ni humillante, sino firme en la verdad y tierna en el amor.
como el mismo Cristo que, sabiendo todo sobre nosotros, nunca nos rechaza, nunca se cansa de esperarnos. El juicio hacia los demás muchas veces nace de un corazón que no se ha dejado consolar por Dios, y que al vivir en su propio rigor, impone ese mismo rigor sobre los otros. Pero Jesús viene a revelarnos otro camino. El de la mansedumbre. El de la ternura que no anula la justicia, sino que la transfigura desde dentro. Porque solo el que ha conocido el consuelo divino puede ofrecer al hermano un juicio lleno de esperanza. Y no un dictamen sin apelación. Un acompañamiento lleno de fe. Y no un veredicto de condena. Quien se ha dejado mirar por Jesús no puede mirar igual. Porque la mirada de Cristo transforma todo en nosotros. Desde la manera de hablar hasta la forma de corregir. Y por eso la Iglesia necesita hombres y mujeres que hablen con misericordia. Que eduquen sin humillar. Que denuncien el pecado sin destruir al pecador. Que sepan distinguir entre el error y la persona. Y que se conviertan en puentes vivos del amor de Dios. Que acoge, sana y transforma sin cansancio. No se puede hablar de Jesús con palabras que no se parezcan a las suyas. No se puede predicar el Evangelio con actitudes contrarias al Evangelio. No se puede corregir al hermano si no se le ama de verdad. Y por eso este pasaje de Mateo es tan crucial. Nos devuelve a la raíz del cristianismo, que es el amor concreto, visible, activo. Ese amor que no cierra los ojos ante el mal, pero que nunca olvida la dignidad del otro. Ese amor que sabe esperar y acompañar, aun cuando el camino de conversión es lento y lleno de tropiezos. Cuando Jesús nos dice que saquemos primero la viga de nuestro ojo, no está haciendo simplemente una corrección moral o una advertencia para evitar la hipocresía, sino que nos está abriendo a una experiencia de sanación interior. Porque reconocer nuestra ceguera espiritual no es señal de derrota, sino de madurez, de humildad, de fe verdadera. Y solo desde esa conciencia humilde de nuestra propia miseria podemos entender cuánto nos cuesta ver con claridad. Cuánto daño puede causar una mirada contaminada por heridas no resueltas, por traumas arrastrados, por juicios heredados, por prejuicios inconscientes, que nos hacen ver al prójimo no como un hermano, sino como una amenaza, como un rival, como un estorbo en el camino. Jesús quiere formar en nosotros una nueva manera de mirar. Una mirada que no juzgue por las apariencias ni por el pasado, sino una mirada que discierna con compasión, que entienda desde el amor, que vea más allá del error o de la conducta visible. Porque muchas veces lo que parece rebelión es en realidad una súplica encubierta. Lo que se manifiesta como soberbia es muchas veces un grito por ser visto, escuchado o valorado. Y solo aquel que ha sido redimido desde su oscuridad puede escuchar el sufrimiento escondido detrás del pecado. Solo el que ha llorado su propia ceguera puede curar con ternura la paja en el ojo del hermano. El Señor nos llama entonces a una cirugía espiritual profunda. No de las heridas de los demás, sino de las nuestras. A dejar que el Espíritu Santo entre en nuestros rincones más oscuros. Que Él mismo tome esa viga que nos impide amar. Que nos impide ver la verdad. Que nos impide perdonar. Y que la arranque de raíz. Aunque duela. Aunque nos exponga. Aunque nos haga tocar el fondo de nuestra humanidad. Porque solo el corazón que ha sido sanado puede ser instrumento de sanación.
Solo el corazón que ha sido liberado del orgullo puede corregir sin humillar. Solo el corazón que ha sido acariciado por el amor del Padre puede acercarse con dulzura a su hermano. Esta invitación al examen de conciencia no es una carga, sino una liberación. Porque cuando dejamos de obsesionarnos con el defecto ajeno, comenzamos a experimentar la paz de sabernos amados aún con nuestras propias imperfecciones. Comenzamos a dejar de luchar contra los espejos y a permitir que el otro sea distinto sin que eso nos amenace. Comenzamos a vivir con menos juicio y más paciencia. Con menos crítica y más escucha. Con menos exigencias externas y más coherencia interna. Porque quien ha sido tocado por la gracia deja de obsesionarse con cambiar a los demás y empieza a abrir su corazón para ser transformado por Dios. El Evangelio nos muestra que la conversión comienza en la mirada. Porque como miramos, amamos. Y como amamos, juzgamos o perdonamos. Y por eso Jesús insiste tanto en sanar nuestros ojos, nuestros criterios, nuestras intenciones más profundas, para que el juicio no sea una forma de castigo, sino una oportunidad de restauración, para que la corrección no sea una demostración de poder, sino un acto de amor que busca levantar, edificar, reconciliar, y así podamos ser reflejo del Maestro, que vino no a juzgar, sino a salvar. Cuando aprendemos a mirar con el corazón de Cristo, nuestra percepción se transforma radicalmente. Ya no vemos primero los errores, sino las heridas. Ya no nos escandalizamos del pecado, sino que sentimos compasión por quien sufre bajo su peso. Ya no reaccionamos desde el ego herido que necesita demostrar su superioridad, sino desde la humildad que reconoce que todos somos aprendices del amor, que todos estamos en camino, que todos hemos tropezado, y que todos necesitamos que alguien nos tienda la mano en lugar de arrojarnos una piedra. No hay transformación más profunda que la que se inicia cuando dejamos de querer cambiar al otro y empezamos a dejar que Dios nos cambie a nosotros. Cuando comprendemos que el crecimiento del hermano no depende de nuestra presión, sino de nuestra oración, de nuestro testimonio silencioso, de nuestra perseverancia en el bien sin exigir frutos inmediatos. Porque el juicio impaciente es señal de un corazón que no ha sido aún moldeado por la paciencia del Señor. Esa paciencia infinita que ha esperado años por nuestra conversión sin desistir. Sin exigirnos perfección, sino abrazándonos en cada caída. El juicio injusto no solo daña al juzgado, también corrompe al que juzga. Porque se convierte en una prisión de orgullo. Una ilusión de superioridad que aísla, que endurece, que impide el verdadero encuentro. Y es por eso que Jesús quiere liberarnos de esa ceguera. No como un reproche, sino como una invitación a vivir con más ligereza del alma, con más transparencia, con más verdad. Porque el que deja de juzgar comienza a respirar la libertad del reino. Esa libertad que no depende del control, sino de la confianza en la acción de Dios en cada vida. Solo quien se reconoce pecador puede ser un verdadero instrumento de paz. Porque no juzga con dureza, sino que intercede. No condena, sino que consuela. No desprecia, sino que abraza. Y es ahí donde la corrección se vuelve camino de comunión, no de separación. Donde la advertencia no hiere, sino que construye. Donde la verdad no aplasta, sino que libera.
Y ese es el estilo de Jesús, que al mirar al pecador no lo reduce a su error, sino que lo eleva a su vocación más alta, la santidad. Este evangelio no puede ser comprendido desde la lógica del mundo, que exalta la crítica, que se alimenta del escándalo, que vive de la comparación constante. Porque el reino de los cielos funciona con otra lógica, la de la misericordia, la del perdón, la de la humildad que prefiere perder una discusión antes que perder un hermano, la del silencio que a veces dice más que 1000 palabras, la de la paciencia que espera el tiempo de Dios sin apurar, sin desesperar, sin imponer. Muchos de los grandes santos fueron corregidos con caridad y cambiaron sus vidas gracias a la ternura con que se les mostró el error. Y es que la caridad tiene poder transformador. Mucho más que la denuncia sin amor. Mucho más que el señalamiento sin esperanza. Mucho más que el reproche que busca culpables. Porque la caridad no se queda en el pecado del otro, sino que ve su alma, su belleza interior, su posibilidad de convertirse. Y por eso nunca cierra la puerta. Nunca deja de amar. Nunca deja de esperar. El juicio desmedido es hijo del miedo. Porque el que no ha experimentado el amor gratuito de Dios, teme perder su lugar. Teme que la misericordia para otro sea injusticia para él. Teme que si el otro es acogido, él sea olvidado. Y por eso reacciona con juicio, con celo, con control. Pero el que ha sido amado hasta el fondo, hasta lo más oscuro, ya no teme. Y puede entonces amar con libertad, corregir sin herir, y esperar con paz. La pedagogía de Dios es siempre la de la paciencia. Y nosotros debemos aprender esa misma pedagogía si queremos ser discípulos fieles. Porque corregir al hermano no es tarea para orgullosos, sino para los humildes. No es labor para los impacientes, sino para los que saben esperar el fruto escondido. El cambio que aún no se ve. La transformación que germina lentamente bajo la superficie de la tierra. Invisible a los ojos, pero preciosa a los ojos de Dios. El verdadero cristiano no deja de hablar la verdad, pero lo hace de tal forma que el otro se sienta amado incluso en su error. Lo hace con palabras que consuelan y que invitan, no que condenan y expulsan. Lo hace desde la certeza de que solo el amor transforma. No la vergüenza. No el miedo. No la humillación. Porque el reino se edifica con manos que levantan, no con dedos que señalan. Y así, la enseñanza de Jesús en este Evangelio se vuelve una escuela diaria. Una invitación a revisar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras miradas. Porque cada uno de nosotros está llamado a reflejar la misericordia con la que hemos sido tratados. A ser testigos vivos de un Dios que no vino a condenar, sino a salvar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.